Bueno, la columna se llama Los precandidatos. Dos señores muy parecidos se enfrentaron esta semana. Se trata del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. A pesar de que se ubican en extremos aparentemente opuestos de la discusión pública, se encuentran en el ejercicio abusivo de la política, el personalismo, el sectarismo, las persecuciones a sus críticos y las amenazas de causar más daño. Los acerca la participación indebida en política, pues ambos han usado sus cargos para intervenir en los procesos electorales. Lo hizo descaradamente Quintero cuando renunció a la alcaldía de Medellín unas pocas semanas antes de las elecciones para seguir interviniendo en política y burlarse de la ley. Lo hace ahora también Barbosa, que se ha dedicado a hablar como candidato desde cualquier micrófono que le abran, que no son pocos. Aunque Quintero pretendió confundir con su sinuosa renuncia a la alcaldía de Medellín, fue un claro artificio para seguir controlando la entidad y participar en política sin enfrentar los riesgos de los cuales cree que se libró. En todo caso, y sin sonrojarse, le advirtió en X al nuevo alcalde Federico Gutiérrez sobre el atropellado proceso de empalme. Las órdenes las puedes dar después del 31 de diciembre. Nuestro gobierno va hasta esa fecha. ¿Al fin qué? Es clarísima la estrategia desleal con la cual pretende no ser alcalde, pero actuar y hablar como tal. Para sumarle a su angustioso empuje político, esta semana Quintero anunció que será candidato a la presidencia de la República en el 2026. Barbosa, como buen duquista, vive convencido de los méritos y logros que solo él se ha adjudicado. El sector que inexplicablemente es capaz de aplaudirlo y taparse la nariz al tiempo para evitar reconocer la cantidad de abusos que ha cometido, lo tiene convencido de que es el próximo presidente de Colombia. Por eso aprovecha cualquier suceso o entrevista para regar su manida grandilocuencia sobre todos los problemas que aquejan al país y que, por supuesto, él sabrá resolver. Propicia alocuciones y eventos en los que se porta como candidato presidencial y recoge futuros apoyos por debajo del mantel. ¿Y cómo no iban a encontrarse estos dos precandidatos precoces? Ahora Barbosa anuncia la imputación a varios funcionarios de la alcaldía de Quintero, porque como lo reveló la veeduría Todos por Medellín, las irregularidades de contratación en su mandato son evidentes, estructurales y descaradas. Claro, Barbosa se ampara en que el rechazo al mandato de Quintero es manifiesto e intenta hacerle el quite a un posible contendor. Pero lo hace desde una fiscalía cuestionada que genera desconfianza en muchos sectores por emplearla políticamente. Entonces sale Quintero, a declararse candidato para responder a cualquier crítica o investigación legítima a su desastrosa gestión con el sainete de que le temen a su candidatura. Hace unos años, el procurador de la ultraderecha, Alejandro Ordóñez, quien soñaba con ser presidente abusando de la Procuraduría, también intentó aniquilar a su probable contendor, el entonces alcalde Gustavo Petro. El perseguidor fracasó, pero el perseguido hoy es presidente. Y aunque los hechos respalden las acusaciones contra la alcaldía de Quintero, todo lo que proviene de la fiscalía politizada de Barbosa carece de fuerza y credibilidad. Una incoherencia que ojalá solucione la nueva fiscal, porque las pruebas contra la gestión de Quintero abundan. Claro que los precandidatos se aferran al poder porque ambos piensan que son los elegidos, que son los prohombres de su generación, de su sector político, sin duda de su cabeza. Pero también porque después de ejercer el cargo de esa manera, persiguiendo enemigos, abusando de sus poderes, violentando a la crítica, el ejercicio del poder se convierte en supervivencia. Es la promesa eterna del político que necesita aferrarse al podio, porque tal vez como un pobre mortal será llamado a rendir cuentas. Los sectores ideológicos, si es que merecen tal apelativo que se paran tras cada uno de los precandidatos, también se parecen mucho entre sí. El espejismo de creer en alguien solo porque ataca a quien despreciamos. Y que nadie se atreva a cuestionarlos, porque como dijo la esposa de Quintero y autodenominada gestora social Diana Osorio a la periodista Ana Cristina Restrepo, la sanción social es una forma de neoparamilitarismo. Se refería también a las inaceptables imágenes tomadas de su casa y difundidas en redes sociales. Porque eso también propiciarán estos precandidatos, la polarización del debate, el uso de técnicas repudiables y la amenaza como bandera política. Mientras Barbosa decide cuándo tomarse la foto oficial con el otro precandidato, ojalá también lo haga Petro, y sea claro sobre a quién le entregará el testigo en la próxima carrera presidencial, que desde ahora parece un abismo.
Esa es la columna y quiero preguntarle al senador Cepeda qué piensa de Daniel Quintero, de su gestión en la alcaldía de Medellín, de su renuncia para poder hacer política, que igual ya lo venía haciendo como alcalde, y de la posibilidad de que sea un candidato de la izquierda en las próximas elecciones presidenciales. Bueno, yo tengo una visión que tiene distintas percepciones sobre lo que fue la alcaldía de Quintero. Eh, pero me confieso realmente no especialista en la materia. Entiendo que hay sectores muy críticos en la ciudad y eh, que señalan que desarrolló prácticas tradicionales para enfrentarse también a poderes supremamente pues anquilosados en el departamento y en la ciudad. Pero más allá de esa discusión puntual, yo quisiera señalar que un error que no debiéramos cometer y que veo que se está ya cometiendo es, es la discusión sobre quién va a ser el sucesor político de nuestro actual presidente. Y creo que ese es un grave error porque, a mi modo de ver, lo que correspondería, más allá de entrar a defender a tal o cual candidato o candidata, es a no entender que el próximo gobierno, ese es el planteamiento que yo hago, debe ser un gobierno de coalición nacional. Y si no se entiende ese planteamiento, se corre el riesgo de abrazar personalismos eh, y errores y problemas como los que probablemente están bien o digo, están muy bien señalados en su columna, frente a la cual yo me confieso también no objetivo, porque en el caso de Barbosa no solamente tengo razones eh, que me tocan personalmente, así que, digamos, podrían interpretarse como mi crítica hacia la gestión de él, sino fundamentalmente, en el caso de Barbosa, es su última aseveración sobre un plebiscito por la paz la que me parece que ya raya en el más abierto oportunismo político. Pero bueno, ese es otro asunto. Oiga, yo tengo una pregunta, senador. ¿A usted le gustaría ser presidente? No, yo soy una persona que se precia de tener algún tipo de sensatez, ¿no? Creo que tenemos a mi modo de ver, tenemos un mandatario que tiene múltiples virtudes y que ha formulado un programa que es el programa que corresponde en estas circunstancias históricas. Pero no, yo aspiro a que no vaya nunca a tener que entrar en esa clase de disyuntivas. Ahora sí, la pregunta es si me interesa contribuir a influir en cómo sería un gobierno de coalición. Sí, mi trabajo es la política y El sí me país se lo pide, interesa como dicen los candidatos, construir esa posibilidad en la sombra, más de manera discreta. más que en el Senador, territorio. senador, un panorama un poco peor. No digo peor que una candidatura suya, que yo estaría muy feliz, sino peor que la posibilidad de que se enrede un poco la búsqueda de un candidato de izquierda. Se habla en algunos sectores, bueno, en Colombia se habla en todos los sectores de toda clase de cosas, pero uno de ellos dice que está seguro, ese sector, de que todo esto va hacia un momento en el cual el gobierno dice, esto está muy complicado, vamos a seguir, y no va a haber elecciones, y el gobierno, como dice que ha pasado muchas veces con la izquierda, se queda en el poder, con Petro o sin Petro, pero que no habrá elecciones y que esto es el comienzo de una larga dictadura de izquierda. Obviamente lo dicen personas de la extrema derecha. ¿Qué les diría a usted? Usted puede estar seguro, podemos los colombianos estar seguros de que terminado el gobierno y derrotado Petro, dadas estas circunstancias, habrá una entrega del poder. Yo realmente creo que ese tipo de argumentos son muy malintencionados y corresponden a una ficción.
¿En qué momento de este año o año y cuántos son ya? 3, 4 meses. El presidente Petro o el gobierno ha de alguna manera desconocido o violado la Constitución. Digamos, aquí el gran reparo tal vez puede ser que llega tarde a sus compromisos, pero de resto, en lo que tiene que ver con cumplir con los preceptos del Estado de Derecho, de respetar digamos, el marco constitucional y normativo de la democracia, en eso no puede haber ningún reproche, ni desde la oposición, ni desde ningún sector político, porque sencilla y llanamente el presidente Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, el gobierno, el pacto histórico, se inscribe en la democracia, se inscribe en la defensa de la democracia. Y creo que esa clase de temores, repito, malintencionado e infundado totalmente. En apoyo de eso debemos decir que acabamos de pasar unas elecciones en donde el gobierno perdió las principales capitales y nadie, ni los más fanáticos, dijeron que el gobierno quería meterle la mano a las elecciones para ganar. Nadie lo pudo decir.